Era el cumpleaños número 45 de Lorena cuando decidí que sería el último día que mi propia hija me humillaría. Pero esa mañana, mientras decoraba la sala con globos baratos del mercado, aún creía que el amor podía comprarse con sacrificio. Mi hija cumplía 45 años. Una mujer casada, con casa propia y marido con trabajo, que seguía esperando que yo financiara cada capricho de su vida adulta. 45 años esperando que algún día me tratara con la dignidad que merezco, no como a su cajero automático personal. La mesa estaba puesta con el mantel que había bordado cuando ella se casó. Las flores del jardín, que había regado cada mañana durante meses, decoraban el centro. El pastel de 3 leches lo había hecho con mis propias manos, siguiendo la misma receta que le gustaba desde pequeña. Cada ingrediente comprado con el dinero de mi pensión, cada hora invertida pensando en darle una sorpresa sincera. Había despertado a las 5 de la mañana para tener todo perfecto. Limpié la casa completa, planché las cortinas, pulí cada superficie hasta que brillara. Incluso compré flores frescas para cada rincón de la sala, esas caras que venden en el centro, no las del mercado. Quería que todo se viera especial. La crema del pastel la había batido a mano porque el batidor eléctrico se había dañado y no quise pedirle dinero extra a Lorena para comprarlo. Mis brazos dolían, pero cada movimiento era un acto de amor. Las fresas las había seleccionado una por una, las más rojas, las más perfectas. Cuando sonó el timbre a las 7 de la tarde, mi corazón se aceleró. Había esperado este momento todo el día. Lorena entró acompañada de su esposo Ricardo y sus 2 amigas más cercanas. Vestía el conjunto nuevo que le había pagado la semana anterior, llevaba el bolso que le regalé en Navidad y los aretes que compré para su último ascenso en el trabajo. «¿En serio, mamá?», fueron sus primeras palabras, quitándose los lentes de sol caros. «¿Esto es lo que preparaste para mi cumpleaños?». Su voz tenía ese tono de decepción que conocía tan bien. El mismo que usaba cuando le compraba algo que no le gustaba, cuando cocinaba algo que no se le antojaba, cuando existía de una manera que no le convenía. Ricardo se quedó callado detrás de ella, como siempre. Un hombre que ganaba suficiente para mantener a su esposa, pero que prefería que fuera mi dinero el que pagara los gustos caros de ambos. Las cenas en restaurantes exclusivos, las vacaciones en la playa, los regalos costosos que se hacían el uno al otro con mi dinero. Sus amigas entraron con visible incomodidad. Ángela Herrera intentó sonreír, pero la tensión era palpable. Rosalba López miró los globos y luego me miró a mí, con esa expresión de lástima que tanto odiaba. «Mira nada más», continuó Lorena, señalando toda la decoración con un gesto despectivo. «Globos de mercado, flores del jardín y un pastel casero. Mamá, tengo 45 años, no 5». Cada palabra era una puñalada. No eran solo globos de mercado, los había escogido en los colores que más le gustaban. No eran solo flores del jardín, eran las que había cultivado pensando en este día. No era solo un pastel casero, era 3 horas de mi vida dedicadas a recrear su sabor favorito de la infancia. «Lorena», logré decir, aunque mi voz temblaba, «pensé que te haría feliz algo hecho con mis propias manos». «Feliz». Su risa fue como cristal roto. «Mamá, no existe algo más patético que tú. Esto no está en mi nivel, ni remotamente cerca». Se volvió hacia Ricardo como si yo hubiera desaparecido del cuarto. «¿Puedes creer que después de todo lo que invierte en mí, todavía no comprende quién soy yo? La clase de mujer que soy». La clase de mujer que era. Una mujer que nunca había pagado una sola cuenta de servicios en su casa. Una mujer cuyos caprichos financiaba yo desde que se casó. Una mujer que me llamaba solo cuando necesitaba dinero y que me trataba como una empleada cuando se lo daba. «Si realmente quería celebrar mi cumpleaños como corresponde», continuó, caminando por la sala como si inspeccionara un lugar sucio, «pudiste haber reservado el salón privado del gran hotel. Pudiste haber contratado el mismo catering que uso para mis reuniones. Pudiste haber hecho algo digno». Ángela se acercó tímidamente a la mesa. «Clotilde, el pastel se ve realmente hermoso». «No la defiendas, Ángela», la cortó Lorena con autoridad. «Está haciendo este drama de madre abnegada para manipularme emocionalmente, como si no supiera perfectamente que tiene los recursos para algo decente». Tenía razón en una cosa, sí tenía dinero. El dinero que había ahorrado durante décadas trabajando doble turno.
El dinero que le transfería religiosamente cada mes para que mantuviera su estilo de vida. El dinero que pagaba su tarjeta de crédito cuando se excedía comprando cosas innecesarias. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, mamá? Lorena se sentó en el borde del sofá, sin quitarse los zapatos que manchaban la tapicería que yo lavaba cada semana. Que a los 69 años todavía no entiendes la diferencia entre lo que yo soy y lo que tú eres. Sus palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Lo que yo era para ella era evidente, una fuente de dinero que se atrevía a pensar que podía ser algo más. No voy a quedarme aquí fingiendo que esto es una celebración apropiada para una mujer de mi posición, declaró levantándose con elegancia practicada. Vámonos. Ricardo. Cuando mi madre decida tratarme con el respeto que merezco, que me llame. Ricardo la siguió sin decir una palabra. Las amigas caminaron hacia la puerta en silencio incómodo. Ángela me miró una última vez antes de salir, y vi lágrimas en sus ojos. La puerta se cerró con un eco que resonó en toda la casa vacía. Me quedé sola con los globos que comenzaban a perder aire, con el pastel intacto, con las velas sin encender. El silencio era tan denso que podía sentirlo sobre mi piel como una manta pesada. Caminé lentamente hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Una extraña calma había comenzado a instalarse en mi pecho, fría y calculadora. Me senté en mi silla favorita y miré toda la decoración que había preparado con tanto amor. Los globos coloridos, las flores frescas, el pastel perfecto que nadie había probado. Y entonces, algo que nunca había sentido antes creció dentro de mí. No era tristeza, no era rabia, era algo mucho más peligroso. Era claridad absoluta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, recordando cuando todo comenzó a cambiar. Cuando mi hija dejó de ser mi niña para convertirse en mi jefa. Lorena tenía 23 años cuando se casó con Ricardo. Yo acababa de quedar viuda, y mi corazón roto encontraba consuelo en la idea de que mi única hija sería feliz para siempre. ¡Qué ingenua fui! Los primeros meses de matrimonio fueron difíciles para ellos. Ricardo ganaba poco en su trabajo de contador, y Lorena había dejado sus estudios para casarse. Vivían en un apartamento pequeño, pero limpio y lleno de esperanza. Cuando me pidieron ayuda para el primer mes de renta, no dudé ni un segundo. Es solo hasta que nos estabilicemos, mamá, me había dicho Lorena, abrazándome con esa sonrisa dulce que recordaba de su infancia. Te prometo que te vamos a devolver cada peso. Nunca lo hicieron, pero eso no me importó entonces. El segundo mes llegaron nuevamente. Esta vez necesitaban dinero para los muebles de la sala. El tercero, para reparar el auto de Ricardo. El cuarto, para el depósito de una casa más grande, porque una pareja como nosotros no puede vivir en un apartamento tan pequeño. Con cada petición, Lorena se volvía menos agradecida y más exigente. Ya no me abrazaba cuando le daba el dinero. Ya no me prometía devolverlo. Simplemente lo tomaba como si fuera su derecho natural. Recuerdo el día exacto en que todo cambió para siempre. Lorena tenía 28 años y acababa de conseguir su primer trabajo estable en una oficina. Yo pensé que finalmente dejaría de necesitar mi ayuda. Me equivoqué terriblemente. Llegó a mi casa un sábado por la mañana, vestida con ropa nueva que obviamente había comprado con su primer sueldo. Se sentó en mi sofá como si fuera la dueña de la casa y me anunció que necesitaba que le pagara un curso de inglés. ¿Un curso de inglés?, pregunté, confundida. Pero hija, si ya tienes trabajo. Precisamente por eso, mamá, me respondió con una paciencia exagerada, como si le estuviera explicando algo obvio a una niña tonta. Si quiero crecer profesionalmente, necesito hablar inglés. Y este curso cuesta exactamente lo que gano en un mes. ¿Y tu sueldo para qué es entonces? Me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Mi sueldo es para mis gastos personales, obviamente, para mi ropa, mis salidas, mis cosas. Tú siempre me has ayudado con lo importante, no vas a cambiar ahora. Lo importante. Así había comenzado a clasificar mis contribuciones a su vida. Lo importante eran sus ambiciones, sus sueños, sus necesidades. Lo no importante era todo lo demás, incluyendo mis propios deseos y necesidades. Pagué el curso de inglés, y el de computación que vino después, y el diplomado en marketing.
y la especialización en administración. Cada título que colgaba en su oficina había sido financiado con mi dinero, pero cada logro era exclusivamente suyo. Cuando cumplió 30 años, Lorena ya había establecido las reglas no escritas de nuestra relación. Yo era la financista silenciosa de su éxito, pero no tenía derecho a opinar sobre sus decisiones. Era la responsable de resolver sus problemas económicos, pero no tenía autoridad para cuestionar sus gastos. Recuerdo vívidamente el día que me presentó su presupuesto mensual. Había hecho una lista detallada de todos sus gastos y me la entregó como si fuera un documento oficial. Para que sepas exactamente cuánto necesito cada mes, mamá me dijo, deslizando el papel sobre mi mesa de comedor. Así podemos organizarnos mejor. En esa lista estaban sus gastos de gimnasio, peluquería, ropa, salidas con amigas, regalos para Ricardo, vacaciones y hasta un fondo para emergencias. No había una sola línea que dijera agradecimiento a mamá o devolución gradual. ¿Y Ricardo? Me atreví a preguntar. Él no puede cubrir algunos de estos gastos. Lorena suspiró con esa expresión de cansancio que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo difícil. Mamá, Ricardo se encarga de la casa, los servicios y la comida. Esto que te estoy pidiendo son mis gastos personales. No puedo pedirle a mi marido que pague por mis caprichos. Pero sí podía pedírselo a su madre. Los años siguientes fueron una escalada constante. Cada aumento de sueldo de Lorena significaba nuevos gastos, no menos dependencia de mí. Cada logro profesional traía consigo nuevas necesidades acorde a su posición. Cuando la ascendieron a supervisora, necesitó renovar completamente su guardarropa porque no podía liderar un equipo vestida como cualquier empleada. Cuando le dieron su propia oficina, necesitó redecorarla porque la imagen profesional lo es todo en mi campo. Y yo pagaba. Siempre pagaba. Porque en algún lugar de mi corazón seguía esperando que un día me mirara con orgullo y me dijera, «Gracias, mamá. Todo lo que soy te lo debo a ti». Pero esas palabras nunca llegaron. En su lugar, llegaron las críticas. Criticaba mi forma de vestir cuando íbamos juntas a algún lugar. «Mamá, no puedes usar esa blusa conmigo. ¿Qué van a pensar mis colegas?». Criticaba mi casa cuando traía visitas. «Discúlpenla, mi madre es muy tradicional, no entiende de decoración moderna». Criticaba mi comida, mis opiniones, mis amistades, mi manera de hablar. Pero nunca criticaba mi dinero. Ese siempre era bienvenido. La gota que derramó el vaso había sido 6 meses antes del cumpleaños. Lorena llegó a mi casa con una revista de decoración en las manos y una sonrisa que no había visto en años. «Mamá, tengo una idea fantástica», me dijo, hojeando las páginas llenas de salas elegantes. «Ricardo y yo queremos remodelar la casa completamente. Algo más moderno, más acorde a nuestra posición actual». El costo de la remodelación era equivalente a 2 años de mi pensión. Cuando le dije que era demasiado, su expresión cambió por completo. «¿Demasiado?», repitió, cerrando la revista de golpe. «Mamá, ¿tú sabes cuánto he invertido en mi carrera? ¿Sabes lo que represento en mi empresa? No puedo seguir viviendo en una casa que parece de los años 80. «Pero hija», intenté explicarle, «es que ese dinero representa todos mis ahorros». «Exactamente», me interrumpió. «Tus ahorros que no están generando nada guardados en el banco. En cambio, si los inviertes en nuestra casa, estarás invirtiendo en mi futuro, en mi imagen profesional, en mi éxito». Esa noche, después de transferirle el dinero para la remodelación, me quedé despierta hasta el amanecer. Fue la primera vez que me pregunté qué había pasado con la niña que me abrazaba cuando le leía cuentos. ¿Qué había pasado con la joven que lloraba en mis brazos cuando tenía el corazón roto? ¿Qué había pasado con mi hija? Y mientras preparaba su fiesta de cumpleaños, mientras inflaba cada globo y batía la crema del pastel, una parte de mí sabía que esa sería la última vez que mendigaría su amor con sacrificios. La última vez que confundiría ser necesaria con ser valorada. Que permitiría que confundiera mi amor con su derecho. Los días siguientes al cumpleaños pasaron en un silencio extraño. Lorena no me llamó, no me escribió, no apareció por mi casa como solía hacer cuando necesitaba algo. Por primera vez en años, mi teléfono permaneció mudo durante una semana completa. Al principio pensé que era parte de su berrinche, de su manera de castigarme por la humillación del cumpleaños casero.
Pero conforme pasaron los días, algo más profundo comenzó a emerger en mi interior. Una claridad dolorosa que había estado evitando durante décadas. Me senté en mi escritorio con todas las facturas del mes esparcidas frente a mí. La tarjeta de crédito de Lorena, su seguro del auto, su membresía del gimnasio, su plan de celular, su suscripción a revistas de moda, su cuenta de streaming, su tratamiento dermatológico mensual. Una lista interminable de gastos que yo cubría automáticamente, como si fuera mi obligación natural. Tomé mi calculadora y comencé a sumar. El número que apareció en la pantalla me dejó sin respiración. En los últimos 12 meses, había transferido a Lorena el equivalente a 3 años de mi pensión. 3 años de mi vida trabajando, reducidos a sostener los caprichos de una mujer adulta que me trataba como a una empleada molesta. Pero lo que realmente me partió el alma fue darme cuenta de que no recordaba la última vez que Lorena me había preguntado cómo estaba. ¿Cuándo había sido la última vez que se interesó por mi salud, por mis sentimientos, por mis propios sueños? Abrí mi diario personal, ese cuaderno viejo donde anotaba mis pensamientos desde que enviudé. Las páginas estaban llenas de excusas que me había inventado para justificar su comportamiento. Está estresada en el trabajo. Es difícil ser adulta en estos tiempos. Necesita tiempo para madurar. Cuando tenga hijos me va a entender. Pero Lorena tenía 45 años. Si no había madurado a esta altura, probablemente nunca lo haría. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar detalladamente los gastos de su tarjeta de crédito. Como yo era quien la pagaba cada mes, tenía acceso a todos los estados de cuenta. Lo que descubrí me quitó las ganas de vivir. En los últimos 3 meses, Lorena había gastado más en ropa de lo que yo gastaba en comida en 6 meses. Había pagado cenas en restaurantes caros 3 veces por semana. Había comprado zapatos que costaban más que mi factura de electricidad anual. Había pagado tratamientos de belleza que equivalían a mi gasto médico de todo el año. Y todo, absolutamente todo, lo había cargado a mi cuenta. Pero lo que más me dolió fue encontrar un cargo por $500 en una joyería exclusiva, fechado exactamente el día después de su cumpleaños. El día después de llamarme patética y humillar mi regalo casero, había salido a comprarse un collar carísimo. Con mi dinero. Llamé a la joyería para confirmar la compra. La vendedora me describió el collar con entusiasmo. Oh sí, la señora Ramírez dijo que era un regalo de consolación para sí misma después de una decepción familiar. Un collar precioso, muy elegante. Un regalo de consolación. Después de herirme tan profundamente que no pude dormir durante días, ella se había consolado comprándose joyas con el dinero de la mujer que había lastimado. Esa noche, por primera vez en años, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero no lloré por la humillación del cumpleaños. Lloré por todos los años perdidos. Por todos los momentos en que confundí ser útil con ser amada. Por todas las veces que interpreté su necesidad como cariño. Me di cuenta de que Lorena no me veía como su madre. Me veía como su patrocinadora personal. No venía a visitarme porque me extrañara. Venía porque necesitaba algo. No me llamaba para saber cómo estaba. Me llamaba para informarme cuánto necesitaba transferirle. El viernes de esa semana, Ángela Herrera tocó mi puerta. Venía con una expresión preocupada y una botella de café que había preparado en su casa. Clotilde, me dijo después de que nos sentáramos en la sala, necesito hablar contigo sobre lo que pasó en el cumpleaños de Lorena. No quiero hablar de eso, Ángela. Si necesitas hacerlo, insistió, tomando mis manos entre las suyas. Lo que ella te hizo fue cruel, injustificable, y yo me quedé callada como una cobarde. Ángela había conocido a Lorena desde niña. Había sido testigo de su transformación de una niña dulce a una mujer despiadada. Había visto cómo me trataba en los últimos años, pero nunca se había atrevido a decir nada. ¿Tú sabes cuánto dinero le das cada mes?, me preguntó. Asentí en silencio. ¿Y sabes cómo habla de ti cuando no estás presente? Esa pregunta me heló la sangre. ¿Cómo habla de mí? Ángela suspiró profundamente. Clotilde, perdóname por no haberte dicho esto antes, pero Lorena siempre se queja de ti con nosotras. Dice que eres anticuada, que no entiendes su estilo de vida, que eres demasiado dramática cuando le pides algo. Dramática. La semana pasada nos contó que le habías pedido que te acompañara al médico para unos exámenes,
y dijo que era típico de ti inventar emergencias para llamar su atención. Yo no había inventado ninguna emergencia. Había ido sola al médico para unos estudios de rutina que me tenían preocupada. Le había pedido que me acompañara porque tenía miedo de recibir malas noticias sola. Ella me había dicho que estaba muy ocupada. Y siempre dice lo mismo, continuó Ángela, con lágrimas en los ojos. Que tienes dinero guardado y que no entiendes que ella tiene una posición que mantener. Que es tu obligación ayudarla porque eres su madre. Tu obligación. No tu amor, no tu generosidad, no tu sacrificio. Tu obligación. Ángela, le pregunté con voz temblorosa, ¿tú crees que soy una mala madre? Por Dios, Clotilde, exclamó, apretando mis manos. Eres la madre más generosa que conozco. Demasiado generosa. Tanto que tu propia hija se aprovecha de ti sin el menor remordimiento. Esa noche, después de que Ángela se fue, me quedé sentada en mi habitación rodeada de todas las fotografías de Lorena que había acumulado durante años. Fotos de su graduación, de su boda, de sus vacaciones, de sus ascensos laborales. En todas aparecía sonriente, exitosa, feliz. Pero en ninguna aparecía conmigo. Me di cuenta de que durante años había estado manteniendo financieramente a una extraña que compartía mi sangre, pero no mi amor. Una mujer que había aprendido a manipular mis sentimientos maternales para obtener lo que quería. Y lo más doloroso de todo era admitir que yo había sido cómplice de mi propia humillación. Había criado a una depredadora emocional alimentándola con sacrificios que ella interpretó como debilidad. Pero esa noche, mientras guardaba las fotografías en una caja, algo cambió dentro de mí para siempre. Ya no iba a mendigar amor con dinero, a confundir ser necesaria con ser respetada, a permitir que mi propia hija me tratara peor de lo que trataría a una extraña. Por primera vez en décadas, Clotilde Ramírez comenzó a pensar en Clotilde Ramírez. Y lo que descubrí fue una mujer cansada, lastimada, pero todavía lo suficientemente fuerte para recuperar su dignidad. El lunes siguiente amaneció diferente. No porque el sol brillara más fuerte o porque algo hubiera cambiado en el mundo exterior, sino porque algo fundamental había despertado dentro de mí. Una frialdad calculadora que no reconocía, pero que me daba una extraña sensación de poder. Me levanté temprano, como siempre, pero en lugar de prepararme para otro día de espera pasiva, tomé mi cuaderno y comencé a escribir. No pensamientos románticos o justificaciones para el comportamiento de Lorena. Esta vez escribí números, fechas, hechos concretos. Durante 45 años había sido la madre que da sin cuestionar. Ahora era hora de ser la mujer que contabiliza lo que ha dado. Llamé al banco y pedí los estados de cuenta de los últimos 5 años. Cada transferencia, cada pago de tarjeta, cada préstamo que nunca fue devuelto. Cuando llegaron los documentos por correo electrónico, me senté con mi calculadora y comencé la tarea más dolorosa de mi vida, cuantificar mi propia generosidad. El número final me dejó sin palabras. En 5 años había transferido a Lorena una suma que habría sido suficiente para comprar una casa pequeña. Una casa para mí, para mis propios sueños, para una vejez digna sin depender de nadie. Pero el dinero era solo una parte del problema. El verdadero daño estaba en cómo había permitido que mi amor se convirtiera en una transacción comercial donde yo siempre perdía. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el parque sin rumbo específico. Necesitaba pensar, necesitaba sentir el aire fresco en mi cara mientras procesaba lo que acababa de descubrir sobre mi propia vida. En una banca del parque me encontré con Rosalba López, la otra amiga que había estado presente en el desastre del cumpleaños. Al verme, su expresión se llenó de incomodidad. Clotilde me saludó tímidamente. ¿Cómo estás? Mejor, le respondí, y era cierto. Mucho mejor de lo que he estado en años. Rosalba me miró extrañada. Probablemente esperaba encontrarme deprimida, hundida, buscando consuelo. En lugar de eso, había encontrado a una mujer serena que por primera vez en décadas sabía exactamente dónde estaba parada. ¿Puedo preguntarte algo, Rosalba?, le dije, mirándola directamente a los ojos. Tú le prestas dinero a tu hija adulta todos los meses. ¿Dinero? No, Clotilde. Mi hija trabaja y se mantiene sola. Cuando necesita algo especial me pregunta si puedo ayudarla, pero no es algo regular. ¿Y cómo te trata cuando va a visitarte? Rosalba sonrió con ternura genuina.
Me trae flores, me pregunta cómo me siento, me cuenta de su trabajo y sus planes. A veces cocinamos juntas o vemos películas. Es mi compañía. Compañía. Qué concepto tan extraño para mí. Lorena nunca había sido mi compañía. Había sido mi responsabilidad, mi preocupación, mi proyecto eterno. Pero nunca mi compañía. Rosalba, le pregunté, ¿tú sabías que Lorena habla mal de mí cuando no estoy presente? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Lo sabías, concluí. Y nunca me dijiste nada. Clotilde, yo no quería lastimarte más. ¿Lastimarte más? Más que permitir que siguiera viviendo en una mentira. Rosalba bajó la mirada. Tienes razón. Debí haberte dicho que Lorena siempre se queja de ti, que dice que eres demasiado dramática, que no entiende su posición social, que es mi obligación mantenerla, terminé la frase. Sí, susurró. Esa noche, en la soledad de mi casa, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a confrontar a Lorena con gritos o reproches dramáticos. No iba a humillarme pidiendo explicaciones o suplicando amor. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a actuar. Comencé por cancelar mi autorización para el pago automático de su tarjeta de crédito. El banco me pidió confirmación 3 veces, como si no pudieran creer que una madre fuera a tomar una decisión tan drástica. ¿Está segura, señora Ramírez? Este servicio ha estado activo durante 15 años. Completamente segura, respondí con una firmeza que me sorprendió. Después llamé a la compañía de seguros y retiré a Lorena como beneficiaria de mi póliza de vida. En su lugar, dejé instrucciones para que el dinero fuera donado a un hogar de ancianos donde las madres abandonadas pudieran vivir con dignidad. El siguiente paso fue más complicado emocionalmente. Cambié mi testamento. Durante años había planeado dejarle todo a Lorena, incluyendo mi casa y mis ahorros. Era lo que se suponía que una madre debía hacer, ¿verdad? Pero esa madre había muerto en su cumpleaños, cuando me llamó patética. En el Nuevo Testamento dejé instrucciones específicas. Mi casa sería vendida y el dinero donado a organizaciones benéficas. Mis ahorros irían a un fondo para madres solteras trabajadoras. Para Lorena, dejé exactamente lo que ella pensaba que yo valía, nada. Pero no me detuve ahí. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente y comencé a transferir mis ahorros. Lorena no tendría acceso a información sobre mis finanzas nunca más. También cambié las cerraduras de mi casa. No porque temiera que Lorena entrara a robar, sino porque necesitaba el simbolismo. Mi casa ya no estaría abierta para alguien que la veía como un banco personal. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba con peticiones de dinero. No recibía mensajes explicándome que necesitaba a Lorena urgentemente. No tenía que revisar mi cuenta bancaria para ver cuánto había gastado en sus caprichos. La tranquilidad era perturbadora al principio. Había estado tan acostumbrada al drama constante de ser la financista de la vida de mi hija que el silencio me parecía antinatural. Pero lentamente, la paz comenzó a sentirse como libertad. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré una carta que había escrito años atrás pero nunca había enviado. Era para Lorena, escrita después de una de nuestras tantas discusiones sobre dinero. En esa carta le explicaba cuánto la amaba, cuánto me dolía su indiferencia, cuánto necesitaba sentir que yo importaba en su vida más allá de mi billetera. Releí esa carta y sentí lástima por la mujer que la había escrito. Una mujer desesperada por amor, mendigando migajas de afecto a cambio de sacrificios monumentales. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Esa mujer ya no existía. En su lugar había nacido una mujer que había aprendido la lección más valiosa de su vida. El amor que se tiene que comprar no es amor, es comercio. Y en el comercio, cuando uno de los socios solo recibe sin dar nada a cambio, la sociedad debe disolverse. Lorena había tenido 45 años para aprender a tratarme con respeto. Había fallado en cada oportunidad. Ahora era mi turno de enseñarle una lección que debía haberle dado décadas atrás. El respeto no se negocia, se exige, y si no se obtiene, se retira toda colaboración. Por primera vez en mi vida adulta, Clotilde Ramírez iba a poner sus propias necesidades primero. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas de mi vida adulta. Por primera vez en décadas,
Mi rutina no giraba alrededor de las necesidades de Lorena. No revisaba obsesivamente mi teléfono esperando sus mensajes de emergencia financiera. No calculaba cuánto dinero necesitaría transferirle este mes. No planeaba mi presupuesto en función de sus caprichos. En lugar de eso, comencé a planear algo que nunca había hecho: mi propia vida independiente. Contraté los servicios de un abogado, Ricardo Herrera, hermano de Angela. Un hombre serio y profesional que no hizo preguntas innecesarias cuando le expliqué mi situación. Simplemente tomó notas y me ayudó a estructurar legalmente lo que yo había decidido emocionalmente. Señora Ramírez, me dijo después de revisar todos mis documentos, lo que usted está haciendo es completamente legal y, en mi opinión personal, completamente necesario. Nadie tiene derecho a abusar económicamente de otro, ni siquiera los hijos de sus padres. Ricardo me ayudó a redactar documentos que revocaban todos los poderes financieros que Lorena tenía sobre mis cuentas. También establecimos un fideicomiso donde mis ahorros estarían protegidos de cualquier reclamación futura. Pero mi plan no era solo financiero. Era mucho más profundo que eso. Durante esas 3 semanas de silencio, observé a Lorena desde la distancia. Seguí sus redes sociales, hablé discretamente con vecinos que la conocían, incluso pasé por su oficina un par de veces para ver cómo se comportaba cuando pensaba que nadie la estaba viendo. Lo que descubrí me confirmó todo lo que había sospechado. Lorena vivía en una burbuja de lujo financiada completamente por mí, pero actuaba como si todo lo que tenía fuera resultado de su propio mérito. En sus redes sociales presumía sus cenas caras, sus tratamientos de belleza, sus compras en tiendas exclusivas. Pero nunca mencionaba de dónde venía el dinero para costear ese estilo de vida. En una publicación particularmente dolorosa, había subido una foto de sus zapatos nuevos con el comentario: «Cuando trabajas duro, puedes darte estos gustos». Almohadilla merecido trabajo, almohadilla independiente, almohadilla mujer empoderada. Independiente. La palabra me dolió más que todas sus humillaciones anteriores. También descubrí que Lorena había estado mintiendo sobre varios aspectos de su vida. Le había dicho a sus amigas que Ricardo había obtenido un ascenso importante en su trabajo, cuando en realidad seguía ganando lo mismo de siempre. Había presumido de unas vacaciones caras como si hubieran sido un regalo de su esposo, cuando yo había visto el cargo en su tarjeta de crédito. Pero la mentira más grande de todas era la imagen que proyectaba de sí misma, una mujer exitosa, independiente y próspera. La realidad era que sin mi dinero, no podría mantener su estilo de vida ni una semana. El martes de la 4ª semana, finalmente sucedió lo que había estado esperando. Mi teléfono sonó con una llamada de Lorena. «Mamá», su voz sonaba ligeramente tensa. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto. Hija, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Oye, tengo un pequeño problema. Parece que hubo un error con mi tarjeta de crédito. El banco dice que el pago automático fue cancelado. ¿Puedes revisar eso?» Ahí estaba. Después de 3 semanas de silencio total, la primera comunicación de mi hija era para reclamar dinero. No para disculparse por su comportamiento en su cumpleaños. No para preguntarme cómo había estado estas semanas. Solo para exigir que solucionara su problema financiero. «No hubo ningún error, Lorena», le respondí con calma. «Yo cancelé el pago automático». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Tú lo cancelaste? ¿Por qué?» «Porque decidí que ya es hora de que manejes tus propias finanzas. Tienes 45 años y un trabajo estable. Es tiempo de que seas realmente independiente». «Mamá, no entiendo. ¿Esto es por lo del cumpleaños? Ya te dije que estaba estresada ese día. Si te sentiste mal, podemos hablarlo, pero no puedes castigarme así». Castigarla. Como si retirar mi apoyo financiero fuera un capricho vengativo, no una decisión madura y necesaria. No es un castigo, Lorena. Es una decisión. He decidido que quiero disfrutar mis últimos años sin la presión de mantener económicamente a una hija adulta. Presión. Su voz comenzó a subir de tono. «Mamá, siempre me has ayudado. Es lo que hacen las madres. No puedes simplemente decidir dejar de hacerlo». «¿Por qué no puedo?» «¿Por qué? Porque yo cuento con eso. Mis gastos están calculados en base a tu ayuda». «Exactamente. Sus gastos estaban calculados en base a mi dinero,
pero su agradecimiento nunca había estado calculado en base a mi sacrificio. Entonces tendrás que recalcular tus gastos, le dije con una serenidad que me sorprendió. Mamá, no puedes hacerme esto. Tengo compromisos, tengo una reputación que mantener. La gente sabe cómo vivo, no puedo simplemente cambiar mi estilo de vida de la noche a la mañana. ¿Y yo? Yo sí puedo cambiar mi estilo de vida de la noche a la mañana para sostener el tuyo. Eso es diferente. Tú no tienes compromisos sociales como los míos. No tenía compromisos sociales porque había sacrificado mi vida social para financiar la suya. No tenía hobbies caros porque mi hobby había sido mantener sus hobbies caros. No tenía una reputación que mantener porque mi reputación había sido ser la madre que da todo por una hija ingrata. Lorena, le dije, esta decisión no es negociable. A partir de ahora, tendrás que manejar tus propios gastos. ¿Y si no puedo? ¿Y si necesito ayuda urgente? Entonces tendrás que pedírsela a tu esposo, o buscar un préstamo en el banco, o reducir tus gastos. Lo que hace cualquier adulto responsable. Colgó sin despedirse. Esa noche me senté en mi sala, en el mismo lugar donde había sufrido la humillación de su cumpleaños, y sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de felicidad, sino de satisfacción. La satisfacción de finalmente haber puesto límites claros. Sabía que Lorena regresaría. Probablemente con lágrimas, tal vez con promesas de cambio, quizás con manipulación emocional. Pero yo estaba preparada. Durante años había confundido ser una buena madre con ser una madre conveniente. Había pensado que mi valor como madre se medía por cuánto estaba dispuesta a sacrificar, no por cuánto respeto era capaz de exigir. Ahora entendía la diferencia. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, no dependientes. Una buena madre exige respeto, no lo mendiga con dinero. Una buena madre se valora a sí misma, no se sacrifica hasta desaparecer. Y si eso significaba que Lorena tendría que aprender estas lecciones de la manera más difícil, a los 45 años, entonces que así fuera. Algunas lecciones llegan tarde, pero nunca es demasiado tarde para aprenderlas. O para enseñarlas. Los días siguientes a esa llamada telefónica fueron como vivir en el ojo de un huracán. Una calma tensa que sabía que no duraría mucho tiempo. Lorena no volvió a llamar inmediatamente, pero yo podía sentir su desesperación creciendo a la distancia. Continué con mi rutina normal, pero ahora con una diferencia fundamental. Por primera vez en décadas, mi dinero era solo mío. Compré flores frescas para mi casa, no porque fuera el cumpleaños de alguien más, sino porque me gustaba cómo se veían en mi mesa. Fui al mercado y elegí los ingredientes más frescos sin calcular cuánto me quedaría para transferirle a Lorena. El viernes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi a Ricardo estacionar su auto frente a mi casa. Venía solo, sin Lorena, lo cual era extraño. En todos los años que llevaba casado con mi hija, nunca había venido a visitarme sin ella. Salió del auto con expresión incómoda y caminó hacia mi puerta con pasos dubitativos. Cuando le abrí, pude ver la tensión en su rostro. «Buenos días», Clotilde me saludó, evitando mi mirada directa. «¿Podemos hablar un momento?» «Por supuesto, Ricardo. Pasa». Se sentó en el borde del sofá, nervioso, jugando con las llaves del auto entre sus manos. Era evidente que venía en una misión que no había elegido voluntariamente. «Mira», Clotilde comenzó con voz vacilante. «Lorena me pidió que viniera a hablar contigo. Está muy preocupada por lo que pasó con la tarjeta de crédito». «¿Preocupada?» «Sí, bueno». Se aclaró la garganta. Ella piensa que tal vez hubo un malentendido. Que quizás tomaste una decisión impulsiva por el tema del cumpleaños. Ricardo era un hombre fundamentalmente decente, pero débil. Durante años había sido testigo silencioso de cómo Lorena me trataba, sin nunca intervenir. Ahora estaba aquí como su mensajero, probablemente bajo amenaza de que si no me convencía, él tendría que cubrir los gastos que yo había estado pagando. «No hubo ningún malentendido, Ricardo», le dije con firmeza. «Y tampoco fue una decisión impulsiva. Fue una decisión muy meditada. Pero Clotilde, entiende que Lorena tiene ciertos compromisos, gastos que no puede simplemente eliminar de un día para otro». «¿Qué gastos son esos, Ricardo? ¿Su membresía del gimnasio? ¿Sus tratamientos de belleza? ¿Su ropa de marca?»
Bueno, sí, pero también hay cosas importantes. ¿Cómo qué? Ricardo se quedó callado, porque ambos sabíamos que no había nada realmente importante en la lista de gastos que yo financiaba. Todo eran lujos que Lorena había convertido en necesidades falsas. Ricardo, le dije, sentándome frente a él, ¿tú sabes cuánto dinero le he dado a Lorena en los últimos 5 años? Negó con la cabeza. ¿No? ¿Nunca te has preguntado de dónde sale el dinero para mantener el estilo de vida que llevan? Yo pensé que era algo normal entre ustedes, que era un arreglo familiar. Un arreglo familiar donde solo una parte da y la otra solo recibe. ¿Te parece justo ese arreglo? Ricardo bajó la mirada. Sabía que no tenía argumentos válidos, pero había venido a cumplir una misión. Clotilde, por favor. Lorena dice que si no puedes seguir ayudándola como antes, al menos podrías cubrir algunos gastos básicos. El seguro del auto, quizás, o gastos básicos. Lo interrumpí. ¿El seguro de un auto de lujo es un gasto básico? Los tratamientos dermatológicos mensuales son gastos básicos. Mira, yo entiendo tu punto, pero Lorena está realmente estresada. Ha estado llorando todos los días desde que cancelaste el pago automático. Esa información me sorprendió. Lorena llorando no por haberme lastimado, sino por haber perdido acceso a mi dinero. ¿Está llorando porque me extraña, Ricardo? ¿O está llorando porque ya no puede gastar libremente? Bueno. ¿Cuándo fue la última vez que Lorena vino a visitarme sin necesitar dinero? Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento. Ambos conocíamos la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó para preguntarme cómo estaba? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me agradeció por algo, cualquier cosa? Clotilde, por favor. Ricardo, ¿tú crees que es normal que una hija de 45 años trate a su madre como un banco personal? No, admitió finalmente, con voz apenas audible. ¿Crees que es normal que me haya humillado en su cumpleaños porque no le gustó que le hiciera un pastel casero? No. ¿Crees que después de años de sostener económicamente a tu esposa, merezco al menos un poco de respeto y gratitud? Sí. Entonces entenderás por qué no voy a cambiar mi decisión. Ricardo se levantó lentamente, derrotado. En la puerta se volteó una última vez. ¿No hay nada que pueda hacer para que reconsideres? Lorena dice que está dispuesta a disculparse por lo del cumpleaños. ¿Está dispuesta a disculparse porque realmente entiende que me lastimó o porque necesita que vuelva a financiar su vida? No respondió, pero su expresión lo dijo todo. Después de que Ricardo se fue, me quedé sentada en mi sala procesando la conversación. Era revelador que Lorena hubiera enviado a su esposo en lugar de venir ella misma. Era revelador que su propuesta de disculpa viniera acompañada de una petición de dinero. Era revelador que considerara algunos de sus lujos como gastos básicos que yo debía cubrir. Pero lo más revelador de todo era que después de 3 semanas sin mi dinero, finalmente estaba experimentando las consecuencias de tratar mal a la persona que la mantenía. Esa tarde llamó Ángela para contarme que había visto a Lorena en el supermercado, comparando precios y comprando marcas genéricas en lugar de las marcas caras que acostumbraba. Se veía diferente, me dijo Ángela. Menos segura de sí misma. Más humana. Era irónico. Lorena había pasado años diciéndome que yo no entendía su nivel social, su posición, su estilo de vida. Ahora, sin mi dinero, estaba descubriendo cuál era realmente su nivel. Y no le gustaba lo que estaba encontrando. La segunda semana sin mi dinero, Lorena finalmente quebró. El martes por la tarde apareció en mi puerta sin previo aviso, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Era la primera vez que la veía llorar desde que era adolescente. Mamá, dijo con voz quebrada, necesitamos hablar seriamente. La dejé entrar, pero no la recibí con los brazos abiertos como habría hecho antes. Me senté en mi silla favorita y la observé mientras ella se desplomaba en el sofá, sin la elegancia calculada que normalmente proyectaba. No puedo más, sollozó. Esta situación se está volviendo insostenible. Ayer tuve que cancelar mi cita en el spa porque no tengo dinero. Hoy Ricardo me dijo que no puede cubrir mis gastos personales, además de los de la casa. Ahí estaba la verdad que había estado evitando durante años.
Su esposo nunca había podido mantener el estilo de vida que ella quería. Yo había sido la financista invisible de su matrimonio. Mamá, por favor, continuó, limpiándose la nariz con un pañuelo arrugado. Sé que tal vez fui un poco dura contigo en mi cumpleaños, pero no puedes castigarme así por un mal momento. Un poco dura. Así había resumido la humillación más profunda que había sentido en años. Lorena, le dije con calma, esto no es un castigo, es una decisión de vida. ¿Una decisión de vida? Mamá, soy tu única hija. Es tu obligación ayudarme. Ahí estaba otra vez esa palabra. Obligación. Como si haberla traído al mundo me hubiera convertido en su empleada de por vida. Mi obligación era criarte, educarte y prepararte para ser una adulta independiente. Esa obligación terminó hace más de 20 años. Pero todas las madres ayudan a sus hijos. ¿Todas las madres? ¿O solo las que tienen hijos que las tratan como bancos personales? Lorena se puso de pie abruptamente, con una expresión que reconocí demasiado bien. Era la misma que ponía cuando era niña y no conseguía lo que quería. No puedes hacerme esto. Tengo una reputación que mantener. Mis amigas van a notar que ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. ¿Y qué les vas a decir? Que ya no puedes vivir como una mujer rica porque tu madre se cansó de financiar tu fantasía. No es una fantasía. Es mi vida. Es quien soy yo. No, Lorena. Quien tú eres es una mujer de 45 años que nunca aprendió a valorar a su madre. Lo que has estado viviendo es una ilusión pagada con mi dinero. Se quedó callada por un momento, procesando mis palabras. Luego, su expresión cambió a algo que no había visto antes. Había desesperación en sus ojos, pero también algo más oscuro. Está bien, dijo con voz peligrosamente baja. Si quieres jugar a ser la víctima, perfecto. Pero recuerda que yo sé cosas sobre ti que preferirías mantener en privado. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con eso? Sé sobre el dinero extra que guardas en esa cuenta secreta. Sé sobre las propiedades que papá dejó y que nunca me mencionaste. Sé que tienes mucho más dinero del que pretendes tener. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era cierto que tenía algunos ahorros adicionales que había mantenido en secreto, precisamente para protegerme de situaciones como esta. Pero el hecho de que Lorena los conociera significaba que había estado investigando mis finanzas a mis espaldas. ¿Cómo sabes eso? Eso no importa. Lo que importa es que si no vuelves a ayudarme como antes, voy a tener que tomar medidas legales. Un abogado me dijo que podría argumentar abandono de persona mayor, negligencia familiar. La amenaza me golpeó como una bofetada. Mi propia hija estaba amenazando con demandarme por no darle dinero. ¿Me estás amenazando, Lorena? Te estoy informando de mis opciones. Tú decides qué es más importante, tu orgullo herido o evitar un escándalo legal que arruiné tu reputación en el vecindario. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como una furia fría se apoderaba de mí. Durante años había soportado su ingratitud, su desprecio, sus humillaciones. Pero esto era diferente. Esto era chantaje puro. Vete de mi casa, le dije con voz temblorosa de rabia. Mamá, no tienes que. Vete de mi casa ahora mismo. Lorena retrocedió, sorprendida por mi explosión. Nunca antes le había gritado con tanta fuerza. Tienes hasta el viernes para pensar mi propuesta, dijo, recuperando su compostura mientras caminaba hacia la puerta. Después de eso, tendré que actuar. Cuando se fue, me quedé temblando en medio de mi sala. No de miedo, sino de una rabia tan pura que me sorprendió su intensidad. Durante 45 años había criado a una hija que ahora me estaba chantajeando. Pero Lorena había cometido un error fatal. Había subestimado a su madre. Esa misma tarde llamé a Ricardo Herrera, mi abogado, y le expliqué la situación. Su respuesta me tranquilizó inmediatamente. Señora Ramírez, lo que su hija está amenazando no tiene base legal alguna. Usted no está obligada a mantener económicamente a una hija adulta. De hecho, lo que ella está haciendo constituye extorsión. Extorsión. Está amenazándola con acciones legales falsas para obtener dinero. Eso es un delito. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a documentar todas estas amenazas.
Si vuelve a contactarla con más chantajes, grabe la conversación. Segundo, vamos a acelerar el proceso de protección de sus bienes. Y tercero, vamos a preparar una orden de restricción si es necesario. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran terminado, sino porque finalmente tenía claridad total sobre quién era realmente mi hija. No era una mujer inmadura que necesitaba aprender responsabilidad. Era una persona manipuladora y peligrosa que estaba dispuesta a destruir a su propia madre para mantener su estilo de vida. Y eso cambiaba todo. El viernes llegó y pasó sin noticias de Lorena. El sábado también. El domingo recibí una llamada de Angela, que había visto a Lorena en misa, algo que no había hecho en años. Se veía desesperada. Clotilde. Estaba hablando con varias personas después del servicio, como si estuviera buscando ayuda. Por supuesto, cuando el chantaje emocional no funcionó, había pasado a buscar otros financistas para su vida de lujo. Pero el lunes por la mañana, todo cambió. Recibí una llamada de Ricardo, el esposo de Lorena, con voz quebrada. Clotilde, necesito contarte algo. Lorena no sabe que te estoy llamando, pero no puedo guardar este secreto más tiempo. ¿Qué pasa, Ricardo? Lorena ha estado mintiendo sobre muchas cosas. Su trabajo, nuestras finanzas, incluso sobre mí. Y ahora está planeando algo que no puedo permitir. Mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta vez, sería Lorena quien se quedaría sin palabras. La llamada de Ricardo me citó en un café cerca del centro, lejos de donde Lorena pudiera vernos. Cuando llegué, lo encontré con una carpeta gruesa sobre la mesa y una expresión de culpabilidad que no había visto nunca en él. Clotilde, me dijo antes de que pudiera sentarme, lo que voy a mostrarte va a lastimarte mucho, pero necesitas saberlo. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Estados de cuenta, contratos, fotografías impresas de redes sociales, hasta grabaciones en su teléfono. Lorena no solo ha estado mintiendo sobre sus gastos, comenzó con voz temblorosa. Ha estado mintiendo sobre todo. Su trabajo, nuestro matrimonio, incluso sobre ti. El primer documento que me mostró fue un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no conocía. Una tarjeta que Lorena había obtenido sin mi conocimiento, pero usando mi información financiera como respaldo. ¿Cómo obtuvo esto?, pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía. Hace 3 años, cuando necesitábamos que firmaras como avalista para la renovación de la casa, ella aprovechó esos documentos para abrir esta cuenta. Ha estado gastando en esta tarjeta cosas que ni siquiera me contaba a mí. La deuda acumulada era aterradora. Cenas en restaurantes carísimos, no 2 o 3 veces por semana como yo pensaba, sino casi diariamente. Compras en tiendas de lujo que equivalían a mi presupuesto mensual completo. Incluso había pagado vacaciones para sus amigas, presumiendo que era tan exitosa que podía costear los viajes de otras personas. Pero eso no es lo peor, continuó Ricardo, sacando otros papeles. Lorena le ha estado diciendo a todo el mundo que tú eres una mujer tacaña que tiene millones guardados, pero que se hace la pobre para no ayudarla. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones en grupos de WhatsApp donde Lorena se quejaba amargamente de mí. En una de ellas decía: mi madre es una avara que tiene propiedades en 3 ciudades, pero vive como mendiga para hacerme sentir culpable. Propiedades en 3 ciudades. Es una mentira completa. Pero Lorena les ha hecho creer a sus amigas que tú eres rica y que solo le das migajas por mezquindad. Las siguientes páginas mostraban cómo Lorena había estado pidiendo prestado dinero a sus amigas, usando estas mentiras sobre mi supuesta riqueza como garantía. Les había prometido que yo las reembolsaría cuando dejara de hacer mi teatro de víctima. Ricardo, le dije con voz barely audible, ¿por qué me estás mostrando esto? Porque Lorena está planeando algo terrible, respondió, sacando su teléfono. Ayer escuché una conversación telefónica suya con un abogado. No el que te mencionó antes, sino otro. Uno que se especializa en casos de competencia mental en adultos mayores. Mi sangre se congeló. Competencia mental. Lorena le dijo al abogado que has estado actuando de manera errática, que has desarrollado paranoia, que estás tomando decisiones financieras irracionales, que necesitas que alguien maneje tus asuntos. El aire se me escapó de los pulmones.
Mi propia hija estaba tratando de declararme incapaz mentalmente para obtener control legal sobre mi dinero. Le dijo al abogado que tienes episodios de confusión, que olvidas conversaciones importantes, que has estado haciendo cambios drásticos e inexplicables en tu comportamiento financiero. Ricardo activó una grabación en su teléfono. Era la voz de Lorena, pero no la Lorena que yo conocía. Esta voz era calculadora, fría, completamente convincente. Mi madre está claramente desarrollando algún tipo de demencia temprana, decía en la grabación. Ha cancelado pagos importantes sin razón, ha estado paranoica acerca de las personas que la rodean y sus patrones de gasto han cambiado completamente. Como su única hija, es mi responsabilidad protegerla de sí misma. ¿Cuándo fue grabado esto? Anteayer, el mismo día que te amenazó en tu casa. Mientras yo pensaba que Lorena había venido desesperada a pedirme dinero, en realidad había venido a documentar mi supuesta irracionalidad para usarla en su contra legal. Pero hay más, continuó Ricardo, con lágrimas en los ojos. Lorena ha estado documentando todo lo que haces. Ha contratado a alguien para que la ayude a construir un caso. Me mostró fotografías mías tomadas sin mi conocimiento, comprando en el mercado, caminando por el parque, incluso dentro de mi propia casa tomadas desde la ventana. Fotos que habían sido editadas para que pareciera confundida o desorientada. ¿Quién tomó estas fotos? Ángela Herrera. El nombre me golpeó como un martillo. Ángela, mi supuesta amiga, la mujer que había venido a consolarme después del cumpleaños, había estado espiándome para Lorena. Ángela ha estado reportándole a Lorena cada conversación que has tenido con ella. Cada cosa que le has contado sobre tus sentimientos, sobre tus decisiones, Lorena lo ha estado usando para construir su caso. Me mostró más capturas de pantalla. Mensajes donde Ángela le contaba a Lorena detalles íntimos de nuestras conversaciones, interpretándolos de manera que me hicieran ver como una mujer mayor que estaba perdiendo la razón. ¿Por qué me estás diciendo todo esto, Ricardo? ¿Por qué traicionas a tu esposa? Ricardo se quitó los lentes y se limpió los ojos, que estaban completamente rojos. Porque en 15 años de matrimonio, nunca había visto a la mujer real que es Lorena hasta ahora. Porque me di cuenta de que si es capaz de hacerle esto a su propia madre, ¿qué me hará a mí cuando ya no le sea útil? ¿Y qué planea hacer exactamente? El viernes tiene una cita con el abogado para presentar una petición de tutela. Va a argumentar que eres incapaz de manejar tus asuntos financieros y que necesita autoridad legal sobre tus bienes para protegerte. Tiene posibilidades de ganar. Con las mentiras que ha construido, las fotos manipuladas y los testimonios falsos que ha conseguido, sí, podría ganar. Me quedé sentada en silencio, procesando la magnitud de la traición. No era solo que mi hija fuera ingrata o egoísta, era que había estado planeando sistemáticamente robarme mi independencia y mi dignidad. ¿Qué puedo hacer? Primero, tienes que confrontarla, pero no sola. Necesitas testigos, necesitas grabaciones, y necesitas que sea ella quien admita sus mentiras. ¿Cómo? Ricardo sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que finalmente había decidido hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Vamos a tenderle una trampa. Y cuando caiga en ella, Lorena va a descubrir que subestimó completamente a la mujer que la crió. Esa noche, mientras planeábamos cada detalle de lo que sería la confrontación final, entendí algo que debería haber entendido hace décadas. El amor verdadero a veces requiere actos de guerra. Y yo estaba lista para la batalla más importante de mi vida. El sábado por la mañana, Ricardo le dijo a Lorena que yo había llamado pidiendo una reunión familiar urgente, que estaba confundida y arrepentida de mis decisiones recientes, que quería disculparme y arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Lorena mordió el anzuelo inmediatamente. Llegaron a mi casa a las 2 de la tarde. Lorena entró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para manipularme, y Ángela Herrera la acompañaba, aparentando ser la amiga preocupada que venía a mediar en nuestro conflicto familiar. Lo que ninguna de las dos sabía era que Ricardo había instalado cámaras discretas en mi sala, que mi abogado estaba esperando en la habitación de al lado, que cada palabra que dijeran sería grabada y podría usarse legalmente en su contra. «Mamá», dijo Lorena con voz melosa, sentándose en el mismo sofá donde me había amenazado días atrás, «me da mucho gusto que hayas recapacitado.
Sabía que tu corazón de madre no podría soportar esta separación. Sí, hija, respondí, siguiendo el guión que habíamos preparado. He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste. Perfecto, porque Angela y yo hemos estado hablando, y ella está muy preocupada por ti. Angela asintió con falsa compasión. Clotilde, querida, hemos notado que últimamente no has estado tú misma. Decisiones extrañas, comportamientos que no son normales en ti. ¿Cómo cuáles?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Cómo cancelar el apoyo a Lorena sin razón aparente?, respondió Angela. ¿Cómo cambiar las cerraduras de tu casa? ¿Cómo actuar de manera paranoica hacia las personas que te amamos? Lorena se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con teatralidad. Mamá, entendemos que la edad puede traer ciertos cambios mentales. No es tu culpa, pero necesitas ayuda para tomar decisiones importantes. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, Lorena intercambió una mirada cómplice con Angela. Ricardo y yo hemos estado investigando opciones legales para asegurar que tus finanzas estén protegidas. Que nadie se aproveche de ti en tu estado vulnerable. Estado vulnerable. Mamá, seamos honestas. Últimamente has estado actuando de manera irracional, tomando decisiones que van contra años de comportamiento normal. Esos son signos claros de deterioro cognitivo. Ahí estaba, la acusación directa que necesitábamos grabada. Entonces, dije lentamente, ustedes creen que estoy perdiendo la razón. No perdiendo, corrigió Angela con falsa gentileza, pero tal vez necesitas ayuda para manejar decisiones complejas. Lorena podría obtener tutela legal para proteger tus intereses. Tutela legal. Es un proceso simple, explicó Lorena, ya completamente relajada porque pensaba que había ganado. Un juez evalúa tu capacidad mental y, si determina que necesitas asistencia, me otorga autoridad legal para manejar tus asuntos financieros. ¿Y qué pasaría con mi dinero? Yo me encargaría de que esté bien invertido, de que tus gastos estén cubiertos, de que no tomes decisiones impulsivas que podrían perjudicarte. ¿Cómo dejar de financiar tu estilo de vida? La sonrisa de Lorena vaciló por un segundo. ¿Cómo hacer cambios drásticos sin consultar a tu familia? Entiendo, dije, levantándome lentamente. Entonces básicamente quieres declararme loca para robar mi dinero legalmente. El silencio que siguió fue absoluto. Lorena y Angela se quedaron heladas, procesando el cambio abrupto en mi tono. Perdón, susurró Lorena. Dijiste que quieres tutela legal sobre mis finanzas porque crees que estoy mentalmente incapacitada. Es correcto. Mamá, no uses esas palabras tan feas. ¿Son mentira o son verdad? Lorena se puso de pie, con su máscara finalmente cayéndose. Mamá, has estado actuando de manera completamente irracional. Cancelar mi apoyo financiero después de tantos años es señal de que algo está mal contigo. ¿Algo está mal conmigo? ¿O algo está mal con una hija de 45 años que nunca aprendió a mantenerse sola? Eso no viene al caso. El punto es que necesitas supervisión antes de que arruines tu propia vida financiera. ¿Cómo arruinaste tú la tarjeta de crédito que abriste usando mi información sin mi permiso? Lorena palideció completamente. ¿Cómo sabes eso? Como sé también que has estado pidiendo dinero prestado a tus amigas, prometiendo que yo lo pagaré. Mamá. ¿Cómo sé que has estado diciéndole a todo el mundo que soy una avara millonaria que se hace la pobre? ¿Quién te dijo esas mentiras? ¿Son mentiras, Lorena? ¿O son exactamente lo que has estado haciendo? Angela se levantó nerviosamente. Clotilde, creo que hay un malentendido. Siéntate, Angela, le dije con una autoridad que la sorprendió a ambas. Tú también tienes que responder por las fotos que tomaste de mí sin mi permiso. Angela se desplomó de vuelta en su asiento, con la cara roja de vergüenza. ¿Fotos?, preguntó Lorena, pero ya sabía que habíamos descubierto todo. Las fotos que le mandaste a Lorena para que construyera su caso de incapacidad mental. Las conversaciones privadas que le reportaste. Los chismes que inventaste sobre mi supuesta confusión mental. En ese momento, Ricardo entró desde la cocina, seguido por el abogado Ricardo Herrera. Lorena se volteó hacia su esposo con una expresión de traición absoluta. ¿Tú?, susurró.
Yo, confirmó Ricardo con voz firme. Ya no puedo ser cómplice de lo que estás haciendo. Señora Lorena Ramírez, dijo el abogado con voz oficial, tengo aquí grabaciones de esta conversación donde usted admite haber planeado obtener tutela legal sobre su madre bajo pretextos falsos. Eso constituye intento de fraude y abuso de persona mayor. Lorena se quedó parada en el centro de mi sala, mirando alrededor como un animal acorralado. La mujer segura y manipuladora había desaparecido, reemplazada por alguien que finalmente entendía que había perdido todo. Mamá, dijo con voz quebrada, yo necesitaba. ¿Qué necesitabas, Lorena? ¿Necesitabas declararme loca? ¿Necesitabas robar mi independencia? ¿Necesitabas destruir a la mujer que te dio todo? Yo no quería lastimarte, solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Las cosas nunca van a volver a ser como antes. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos por primera vez en años sin miedo, sin culpa, sin la desesperación de una madre que mendiga amor. Lorena, durante 45 años confundí ser tu madre con ser tu víctima. Confundí amarte con financiarte. Confundí tu necesidad con mi valor. Mamá, por favor. Pero hoy entendí algo que debí entender hace décadas. Una madre que realmente ama a su hija no le da todo lo que quiere. Le enseña a conseguir lo que necesita. Yo te necesito. No, Lorena, tú necesitas mi dinero. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Le entregué un sobre que había preparado esa mañana. Dentro hay un cheque por 5,000 pesos. Es la última transferencia que recibirás de mí en toda tu vida. ¿5,000 pesos? ¿Para qué? Para que busques terapia psicológica. Para que aprendas a ser una adulta independiente. Para que descubras quién eres cuando no tienes el dinero de tu madre sosteniendo tu identidad falsa. Lorena abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro, además del cheque, había una nota. Lee la nota en voz alta, le dije. Lorena, leyó con voz quebrada, hoy recupero mi dignidad. Hoy dejo de ser tu cajero automático para volver a ser tu madre. Si algún día aprendes a valorar el amor sobre el dinero, mi puerta estará abierta. Hasta entonces, vive en tu nivel, porque la patética cansó de ficarte sustentando. Con amor doloroso pero firme, tu madre que por fin se respeta. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Lorena estaba llorando, pero ya no me movía. Ángela estaba petrificada en el sofá. Ricardo me miraba con admiración y tristeza. Ahora, dije con voz serena, quiero que las dos salgan de mi casa. Ángela, no vuelvas a acercarte a mí. Lorena, cuando aprendas lo que significa respetar a una madre, sabrás dónde encontrarme. Mientras salían, Lorena se volteó una última vez en la puerta. ¿Y si no puedo? ¿Y si no puedo vivir sin tu ayuda? Entonces aprenderás, le respondí. O no aprenderás. Pero ya no es mi responsabilidad salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Cuando se cerró la puerta, me quedé sola en mi sala. Pero por primera vez en décadas, no me sentí abandonada. Me sentí libre. Esa noche escribí en mi diario, hoy enterré a la mujer que mendigaba amor con sacrificios. Hoy nació la mujer que exige respeto con límites. Mi nombre ya no es el de alguien que da sin recibir. Mi historia apenas empieza. Y por primera vez en 45 años, Clotilde Ramírez durmió en paz, sabiendo que había recuperado lo más valioso que tenía, su propia dignidad.